Amigos, hoy conoceremos una historia poderosa sobre la grandeza. Se dice que la grandeza de una persona está determinada por sus pensamientos. Esta verdad ha sido confirmada por la vida de hombres como Elon Musk, Steve Jobs o Jeff Bezos. Pero si esto es cierto, ¿por qué tantas personas fracasan en alcanzar el éxito? Esta historia responde la pregunta y puede cambiar tu manera de ver la vida. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, me ayudas mucho con ese gesto. En medio de una gran estación de tren, vivía un hombre olvidado, un mendigo. Su hogar era aquel andén gris, y su mundo, las miradas fugaces de pasajeros que apenas reparaban en él. Día tras día se sentaba en el mismo rincón, con la espalda apoyada contra una columna fría y desgastada por el tiempo, extendiendo una mano temblorosa en busca de unas pocas monedas. No pedía mucho, solo lo suficiente para llevarse algo a la boca. Pero lo que recibía, más que dinero, eran gestos de indiferencia. Algunos lo esquivaban como si fuese invisible. Otros, al verlo, hacían mala cara y aceleraban el paso. Y en contadas ocasiones, alguien dejaba caer una moneda, sin mirarlo, como quien tira una piedra en un pozo. El mendigo se había acostumbrado a esa rutina vacía, mirar los pies que pasaban frente a él, escuchar el constante rugir de los trenes y esperar que, al final del día, juntara lo suficiente para sobrevivir una jornada más. A pesar del ruido y el movimiento constante de la estación, su vida estaba marcada por el silencio interior. Un silencio pesado, cargado de resignación. En su corazón había aprendido a no esperar nada, porque, según creía, nada tenía para ofrecer. Y así, entre el ir y venir de miles de personas con destinos y sueños, él permanecía allí, como una sombra fija en un lugar que nunca se detenía. Una mañana, mientras el mendigo observaba el ir y venir de los pasajeros, sus ojos se fijaron en alguien distinto. Entre la multitud apresurada, un hombre descendía del tren con porte firme y distinguido. Su traje oscuro, perfectamente planchado, brillaba bajo la luz tenue del andén. Sus zapatos relucían, su maletín parecía nuevo, y cada paso que daba transmitía confianza. El mendigo, al verlo, pensó para sí: este hombre debe ser rico. Con ese aspecto, seguro puede darme una buena limosna, tal vez más de lo que suelo recibir en todo un día. Con esa esperanza en el corazón, se levantó lentamente, estiró su mano con humildad y miró al hombre con la súplica silenciosa que tantas veces había repetido. Pero lo que ocurrió a continuación no fue lo que esperaba. El empresario se detuvo frente a él, lo miró fijamente a los ojos, y en vez de sacar dinero de su bolsillo, le lanzó una pregunta inesperada, una pregunta que perforó el aire como un rayo. ¿Siempre solo pides? ¿Alguna vez has dado algo a alguien? El mendigo quedó desconcertado. Sus labios temblaron antes de responder. Señor, yo soy solo un mendigo. No tengo nada que ofrecer. El hombre elegante esbozó una leve sonrisa, no de burla, sino de certeza, y con voz firme replicó: si crees que no tienes nada que dar, entonces tampoco tienes derecho a pedir. Yo soy un hombre de negocios, y en los negocios todo se basa en el intercambio. Si me ofreces algo, yo te daré algo a cambio. Pero si no tienes nada que ofrecer, nada puedo darte. El mendigo se quedó sin palabras. Nadie le había hablado así en toda su vida. Estaba acostumbrado a miradas de desprecio o a monedas arrojadas sin pensar, pero jamás a un desafío tan directo. El empresario, sin esperar respuesta, giró tranquilamente, subió al tren y desapareció entre la multitud. El mendigo permaneció allí, inmóvil, con la mano todavía extendida en el aire, como si esperara que el tiempo se detuviera. La multitud continuaba moviéndose a su alrededor, pero para él, el mundo entero se había congelado en aquella frase que ahora retumbaba en su mente. Si crees que no tienes nada que dar, tampoco tienes derecho a pedir. Ese encuentro duró apenas unos segundos, pero marcaría el inicio de un cambio profundo en su vida. El tren se había marchado, la multitud había desaparecido,
pero aquellas palabras seguían resonando como un eco imposible de silenciar. Si quieres recibir, primero debes dar. Esa noche, mientras la estación quedaba vacía y el frío del andén le calaba hasta los huesos, el mendigo se recostó sobre su rincón habitual. No podía cerrar los ojos. La voz del empresario se repetía una y otra vez en su cabeza, más fuerte que el ruido de los trenes que pasaban. ¿Qué puedo dar yo?, se preguntaba. Si no tengo nada, ni dinero, ni bienes, ni siquiera un techo propio. ¿Qué puedo ofrecerle al mundo? Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el hambre, ni en las monedas que no había conseguido, sino en algo más profundo, en la posibilidad de que toda su vida hubiera estado marcada por una creencia equivocada. Se dio cuenta de que no era la falta de dinero lo que lo mantenía atrapado, sino la idea de que él no tenía nada que ofrecer. Una idea que lo había encadenado por años, como un muro invisible levantado en su propia mente. El mendigo suspiró, con los ojos fijos en el techo ennegrecido de la estación, y sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que aún no tenía la respuesta, pero algo dentro de él había cambiado. Una semilla, pequeña e invisible, acababa de ser plantada en su corazón. Una semilla que, con el tiempo, transformaría no solo su forma de ganarse la vida, sino también la manera en que se veía a sí mismo. Pasaron 2 días en los que el mendigo apenas pidió limosna. Estaba demasiado ocupado pensando, tratando de descifrar aquellas palabras que habían removido todo dentro de él. En la mañana del tercer día, mientras observaba las vías vacías y el lento amanecer que iluminaba la estación, algo inesperado llamó su atención. Allí, en un rincón descuidado, junto a las piedras y la hierba alta, había un pequeño grupo de flores silvestres. Sus pétalos eran simples, pero de colores intensos, amarillos, púrpuras y blancos que parecían brillar bajo los primeros rayos del sol. El mendigo se quedó mirándolas en silencio, como si el universo le estuviera mostrando un secreto escondido a plena vista. De pronto, una chispa se encendió en su mente. ¿Y si en lugar de solo pedir, entrego algo a cambio, y si por cada moneda regalo una flor? Era una idea sencilla, pero poderosa. Y lo más sorprendente, estaba al alcance de sus manos. Con cuidado, se acercó al rincón y arrancó unas cuantas flores. Las sostuvo con delicadeza, casi con miedo, como si fueran un tesoro. Luego volvió a su lugar habitual en el andén, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. La primera prueba llegó pronto. Una mujer, de rostro cansado, dejó caer una moneda en su vaso. El mendigo sonrió, una sonrisa que llevaba mucho tiempo dormida, y, sin decir nada, le ofreció una flor. La mujer se detuvo, sorprendida. Tomó la flor con ternura y, por primera vez, lo miró directamente a los ojos. Le devolvió la sonrisa, y con voz suave le dijo: «Gracias». Aquella palabra sencilla resonó en él más fuerte que cualquier moneda. Durante el resto del día, cada vez que alguien le daba dinero, él respondía con una flor. Y algo mágico ocurrió, la gente ya no lo ignoraba, ya no pasaba de largo con frialdad. Ahora lo miraban, sonreían, incluso le agradecían como si su gesto les hubiese alegrado el día. El mendigo no lo podía creer. Por primera vez en mucho tiempo no sentía que estaba recibiendo por lástima, sino que estaba dando algo a cambio, algo pequeño, pero valioso, un detalle que iluminaba el camino de los demás. Y ese día, comprendió que una simple flor podía cambiar no solo la manera en que lo veían, sino también la manera en que él se veía a sí mismo. Los días pasaron, y pronto el mendigo comenzó a notar algo que jamás había imaginado. Había un patrón en todo aquello. Cada vez que tenía flores en sus manos, la gente se detenía, le sonreía y le entregaba más monedas de las que jamás había recibido antes. Pero cuando se le acababan, todo volvía a ser como antes, miradas frías, pasos apresurados, silencio y rechazo. Ese descubrimiento lo dejó pensativo. Entonces es verdad, las personas valoran lo que reciben a cambio. No es solo compasión. Es gratitud. Es alegría.
Ya no era un mendigo extendiendo la mano en silencio. Ahora esperaba a cada persona con una sonrisa, con un detalle que entregaba con orgullo. Y esa simple acción cambió todo, cambió la forma en que la gente lo veía, y lo más importante, cambió la forma en que él se veía a sí mismo. Dejó de sentirse una sombra invisible en la estación. Empezó a caminar erguido, a mirar a los ojos, a hablar con los pasajeros que pasaban todos los días. Muchos lo empezaron a reconocer, el hombre de las flores, decían algunos. Otros incluso lo buscaban a propósito, solo para recibir ese pequeño obsequio que les alegraba la rutina del viaje. Cada moneda que caía en su vaso ya no se sentía como limosna, sino como pago justo por lo que ofrecía. Y esa diferencia lo llenaba de una dignidad que nunca antes había conocido. Sin saberlo, había dejado atrás el papel de mendigo y había dado un paso hacia algo más grande. Había descubierto la esencia del comercio, el intercambio. Pero junto con ella, descubrió algo mucho más poderoso, el valor de sí mismo, la certeza de que tenía algo que ofrecer al mundo. Ese fue el verdadero inicio de su transformación. Una tarde, mientras el sol caía tiñendo de dorado la estación, el mendigo, ahora con un pequeño ramo de flores en las manos y una sonrisa segura en el rostro, reconoció entre la multitud a un hombre que ya había visto antes. Era él. El empresario. El mismo que, semanas atrás, lo había dejado sin respuesta y con una pregunta clavada en el corazón. El mendigo sintió que la sangre le corría más rápido. Sus pasos, antes inseguros, se volvieron decididos. Corrió hacia él con entusiasmo, y al llegar, lo miró con firmeza, ya no con súplica en los ojos, sino con orgullo en la voz. Señor, hoy sí tengo algo para darle. Si me da dinero, le daré flores a cambio. El empresario lo observó en silencio por un instante. Luego, una sonrisa se dibujó en su rostro. Sacó su billetera, tomó un billete y lo colocó en la mano del mendigo, quien de inmediato le ofreció un par de flores frescas. El empresario las recibió con cuidado, como si fuesen un regalo valioso, y dijo con voz profunda: Hoy ya no eres un mendigo. Hoy eres un hombre de negocios. Aquellas palabras fueron como una llave que abrió una puerta en el alma del mendigo. Por primera vez, alguien lo reconocía no por su necesidad, sino por su valor. Por lo que ofrecía. Mientras el tren del empresario llegaba y la multitud lo empujaba hacia su vagón, el mendigo se quedó inmóvil, sosteniendo aún flores en su mano. Pero dentro de sí, ya nada era igual. Ese mismo día, mientras el tren se alejaba y el eco de las ruedas resonaba en la estación, tomó una decisión firme: dejaría ese lugar para siempre. Nunca más volvería a ser un mendigo sentado en el suelo esperando limosnas. Había descubierto que podía construir algo propio. Con un corazón lleno de esperanza y una mente clara, se prometió a sí mismo que a partir de ese momento trabajaría para crear un futuro nuevo, un futuro en el que sus manos ya no se extenderían para pedir, sino para ofrecer. 6 meses más tarde, la misma estación fue testigo de un encuentro inesperado. Entre la multitud de viajeros, 2 hombres bien vestidos se cruzaron. Se dieron la mano con cortesía, pero uno de ellos lo miró con extrañeza. De pronto, sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Eres tú?», exclamó sorprendido. «El mendigo al que no quise dar dinero, y después, el mismo al que compré unas flores». El otro hombre, con una sonrisa serena, asintió. Ya no llevaba harapos ni miraba al suelo con vergüenza. Vestía con dignidad, con la frente en alto, irradiando confianza. Sí, ese era yo. Pero hoy ya no soy un mendigo. Hoy soy dueño de un negocio de flores, y viajo para expandirlo. El empresario quedó atónito. En tan solo medio año, aquel hombre que parecía condenado a la miseria había cambiado su destino. Y entonces, la lección se hizo evidente. Nunca fui un mendigo. Siempre fui un empresario. Solo necesitaba creerlo. La vida, comprendió, no se define por lo que otros piensan de ti,
sino por lo que tú decides pensar de ti mismo. Así es la vida, se moldea con la imagen que tenemos en nuestra mente. Si piensas que eres pequeño, te encogerás ante el mundo. Pero si reconoces tu verdadero valor, si aceptas tu capacidad y tu potencial, nada podrá detenerte. El cambio comienza en los pensamientos. Porque cuando tu mente cambia, tu vida entera se transforma. Y la gran verdad es esta: el éxito, la abundancia y la grandeza no llegan cuando esperas recibir, sino cuando decides empezar a dar.